Vamos a pensar un poquito la política. ¿Por qué? ¿Qué es la política? La política es un medio. Hay muchos medios, por eso hay distintas ideologías. ¿Y por qué pensar la política? Porque como dicen ese clásico de la comedia musical, parafraseando a León Tolstoy, dice: pinta tu aldea y pintarás al mundo. Anatekba, este pueblo imaginario, este clásico que es de la literatura también, de la comedia, el cine, que es el violinista en tejado, cuyo libreto pertenece a Joseph Stein, está basado en otra obra de teatro que fue estrenada en el Carnegie Hall en el año 1957, que pertenece a Arnold Perr, un guionista para radio, luego a la televisión, que se llamaba El mundo de Shalom Aleichem. Shalom Aleichem es el autor de esos cuentos, este nombre ficticio o este seudónimo. Algunos por esto le dicen, lo reconocen como el Mark Twain del judaísmo. Mark Twain también es un seudónimo, también por su estilo, ese humor agudo que responde con humor, bits, diría Sigmund Freud, ese chiste o esa agudeza en la traducción de Lacan para responder a las situaciones más traumáticas de la vida, las aventuras de Tom Sawyer, Huckleberry Finn, etc. Mark Twain, Tevi o Tuvía en Yiddish, así es que en esa lengua escribía Shalom Aleichem, este seudónimo de Shlomo Rabinovich. Tobías es en nuestra lengua, Tovia, son dos términos, Tov bueno y Ya es los dos primeros grafemas que conforman el tetragrama impronunciable. Se necesitaría mucho video para hablar de estos simbolismo, la profundidad de estos dos grafemas, Yud y Hei. El bueno de Ya sería Tov Ya, cuyo nombre completo en esa literatura, en esos cuentos, fue publicado, editado en 1894 por primera vez y tiene muchos nombres, los cuentos de Tevi y sus hijos, las hijas de Tevi, que le cuenta a Shalom Aleichem, Tevi, este lechero, estas historias, las complicaciones familiares que tiene con estas hijas que quieren, eligen a sus candidatos, a su novio, enamoradas, o así hipnotizadas, y confronta con lo que es la tradición, la tradición como dogma. Quizá toda la historia tiene que ver con esta tensión entre la tradición y la actualización, o el nudo semántico de lo que es la tradición. El nombre completo, decía, es Tobia Ben Shneur Zalman. Shneur Zalman es el nombre de este señor que escribe este libro, el Tania. El Tania es la Biblia de Hasidut. Tovia, el bueno de Ya, es un piadoso, que más allá de las complicaciones de las elecciones, para que no son legítimas, podríamos decir, en términos de la tradición dogmática otra vez, o la ortodoxia mal entendida, o la ultraortodoxia. Él entiende que las chicas están enamoradas, hipnotizadas con esos hombres que no le conviene. No elige la ortodoxia o el dogma, elige lo conveniente. ¿Sí? Muchos matrimonios eligen así, por conveniencia. Hay una película que interpreta Gerald Depardieu, termina enamorándose. Pero no lo correcto. Lo correcto y lo conveniente. Lo correcto tiene que ver con dejar llevar por el deseo. Después, ¿quién sabe dónde nos llevará ese deseo? A cada uno de nosotros tendremos que confrontar las complicaciones o los placeres que nos da, la satisfacción que nos da ese deseo. Lo correcto es dejar llevar por el deseo, esa voluntad. Y se va refinando en la acción, la experiencia refina esa voluntad. Pero lo conveniente es lo que nos pauta esa tradición, casar a la mayor con un carnicero, se enamora de un sastre muy humilde, o una se enamora de un cristiano, ruso, que no es judío, y otra de un muchacho, y acá voy al punto,
de un militante, de un activista comunista, que es un maestro que les enseña, él es un analfabeto en términos de lectura, ¿no? Sabe leer y escribir, pero es piadoso, que representa la conducta son la política, todos tenemos una política. Nuestro hogar, Oiko, para Aristóteles, tiene una política, una organización socio y económica. No está unido la política a lo económico. ¿Cómo uno administra esos bienes materiales y simbólicos? Entonces, este comunista, en esa época, está situada la película de 1971, la obra de Broadway de Joseph Steiner de 1964, en Broadway, la comedia musical. Yo tuve el gusto de verla acá hace más o menos 10 años en el Galpón. El cine es maravilloso, ahora hay televisiones que son como un cine en su casa, pero el teatro tiene esa cosa de la presencia, la energía, esa comedia musical. El teatro acá, a 20 y pico cuadras de casa, el planeta al tejado. Entonces ese personaje que interpreta en la película Paul Michael Glaser, el protagonista de Starsky y Hutch, el Starkey, el judío David Starkey, en ese Torino Anaranjado, esa serie de los 70, le dice en un momento, porque él se enamora de ese hombre que es un maestro para eso de Torá, que tiene una interpretación específica de ese texto, ¿verdad? De esa meta política, eso que tiene que ver con el propósito, que habla del ser humano. ¿Qué es lo metapolítico? Lo ontológico, lo político tiene que ver con los seres humanos, cómo convivimos, cómo nos relacionamos, cómo organizamos nuestra existencia. Y lo teleológico, el propósito, tiene que ver con aumentar el bienestar de ese pueblo, ese espacio, de esa nación, del mundo. La Torá es un texto metapolítico, es decir, metafísico. Cada uno tiene su interpretación. Este hombre que como marxista tiene una visión. Entonces lo lleva, aparte porque con genio lo aprecia, David Pecky, creo que es el nombre del personaje que interpreta la película por Michael Glaser, y le dice: todo es política, porque todo tiene que ver con esta organización. Y hay distintas respuestas. El hebreo, en la tradición hebrea, con su núcleo duro, que es el ama a tu prójimo, la filosofía que intenta es ama a tu prójimo, la creencia es que hay un creador del cosmos, y que todo es parte de esa unidad, que está en el mundo y no está en el mundo. Macón, Dios es el lugar, pero no está en el lugar. Toda la realidad es Dios, pero Dios no es toda realidad. Esta cuestión que trae el Cordovero, que nos dice también a nosotros, cómo aceptar que somos y no somos a la vez. El hebreo es una respuesta relativista, política, a esta, desde Abraham, voy a decirlo así, porque Abraham, el hebreo viene del seudónimo, también, el sobrenombre que recibió Abraham, A-Ibrit, que tiene que irse de Ur de Caldea. ¿Pero por qué se va? Se va, dice: vete de tu tierra, de tu patria, casa de tu padre. Porque en el Talmud se explica, cuando el padre, que era un funcionario, de Nimrod, este rey que había visto que alguien iba a cuestionar ese orden, esa política, ese sistema económico, porque todo tiene que ver con el botín económico. El padre era un funcionario de Nimrod y tenía un negocio que vendía ídolos. Abraham decía que no había, que Dios era uno, que era invisible, esas cosas, era monoteísta. El padre del monoteísmo es Abraham, el patriarca Abraham. Entonces un día rompe todos esos ídolos que tenía para vender, santería se dice en Uruguay, en Argentina, santos. Y entonces le pone palo a uno de ellos. Entonces me dice: ¿qué pasó? Le dice el padre cuando llega y ve todo destruido, todo roto. Entonces ese más grande le pegó a todos los demás. Dice: no, lo que son muñecos. Dice: entonces, ¿por qué lo hablas? Porque el tipo no le dice así, pero eso era su negocio. Hay un interés. Él sabía que eso eran, como quizá Nimrod también sabía, y cualquier poderoso, cualquier jerarca, del tipo que sea, de la organización política que sea, monárquico, un rey, un tirano o un supuesto republicano, saben que no son todos, pero hay un interés detrás, porque todo tiene que ver con el interés.
No es una cuestión de creencia, no es una cuestión de valores. Todos están detrás del botín. Y traigo todo esto porque hay una cuestión ahora con la batalla, la cultura. Y se dilematiza, o sea, hay un reduccionismo, hay una cultura dominante que viene de Gramsci, que piensa otra vez, el problema es anterior, lo trae la Torá. La hegemonía cultural y cómo se inmiscuye para poder influenciar en esa. Y esa gente se corrompe porque se inmiscuye. Es el riesgo de cuando se inmiscuyen en los estamentos, en las instituciones políticas y van detrás del botín. Se asimilan a la política que sea, a la organización que corresponde. Hoy es la cultura de mercado, el capitalismo. Tiene otros nombres, pero es siempre el botín. Hay que tener en cuenta que el problema no es los valores. Se intentan valores, pero el tema es el dinero. Poderoso caballero don dinero, escribió don Francisco de Quevedo. Entonces, cada pueblo, no hay una dilematización, una cultura y otra cultura, sería un reduccionismo muy práctico. Todos son muy eurocéntricos, pero hay 7.000 lenguas. La antropología, hay un antropólogo que se llama Edward Safir, fallecido, que habla del relativismo lingüístico y tiene el relativismo cultural, porque cada pueblo, eso es la antropología, responde al misterio del cosmos con una lengua. Entonces nombra a sus dioses, cómo entiende por justicia el espacio, el tiempo. Nuestro espacio está limitado, yo estoy así, de izquierda a derecha, para ustedes, de izquierda a derecha, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. La derecha y izquierda es egocéntrica, hay pueblos en Australia que solo hablan de este y oeste, y cerrando los ojos se encuentran donde está el este y donde está el oeste, a cualquier manera. Para algunos, para el tiempo, para los mayas era circular, para los chinos es vertical. Cada 7.000 respuestas lingüísticas, antropológicas al misterio de existencia. Cultura, no hay una, cada uno. Pasa que la cultura capitalista, el mercado, quiere imponer lo que se llama globalismo, esa forma que tiene que ver con los intereses de vender su producto. Hace muchos años leí un libro, Jens Siegel, que es un sociólogo suizo, que contaba una historia que cuando el Che Guevara visitó Suiza y él decía que iban a irse a Cuba, porque vivía en Suiza. Y dice, no, tienen que irte acá porque acá está el cerebro del monstruo. ¿Por qué está acá en Suiza? En Suiza están los bancos, hay un economista, Yaninaki creo que se llama, el apellido es uno griego, que hay una película que se basa en esa discusión cuando Grecia hace un tipo lockout y discute y trata de argumentar, que se salvara esa economía. Y Merkel no tranca duro, va a decir como una alemana, y no se le acepta, él escribe un libro luego de eso que se va al cine, y él dice que ahí volvemos al feudalismo, donde lo importante es la renta. Yo creo que siempre los bancos traen esa renta. Ahí Uruguay está. José Valle Ordóñez es un presidente que al principio del siglo se viajó a Europa y tuvo ese modelo, Suiza. Y se dice muchas veces que Uruguay fue la Suiza de América, donde había. Hoy hay otros lugares, está Panamá, no sé dónde más, porque siempre es secreto bancario, donde hay especulaciones. En una época, en los 80, fue la plata dulce, las financieras en Río Plata. Venían esos capitales acá porque se dan mayores esos intereses. Siempre es la renta de ese capital. Más allá no tiene que ver con la producción real. Y esto es el problema de la cultura, que a veces hay un sesgo que tiene que ver con los valores, con la filosofía, pero el trasfondo es lo económico. La respuesta, el híbrido del hebreo, tiene que ver con esas, pero ahí dentro del hebreo, dentro de la tradición hebrea, hay muchas respuestas, no hay una, porque dentro de 7.000 lenguas, 7.000 culturas, hay 8.000 millones de habitantes que tienen una historia para contar y una singularidad que es compleja. ¿Cómo uno responde, cómo uno sostiene esa singularidad, ese deseo? No se puede, yo entiendo,
más allá del aprecio, el cariño, el amor que tengo por Alejandro Dolina y vivir toda la vida. Uno tiene que disfrutar de su propia vida, no vivir su vida. Si no, uno vive alienado, diría yo, insatisfecho, angustiado. Angustia es... Yo tengo una vida, no quiero ser judío, no quiero ser... Soy rioplatense, nací en esta región. El hebreo es una forma de responder dentro de la tradición hebrea de una manera, con una singularidad. ¿Cuál sería la tuya? Para poder sostener y tomar distancia, lej lejá, de tu tierra, de tu patria, de la cultura, los mandatos culturales, sociopolíticos y familiares. Hay que encontrarla. Es el arte de la existencia.